Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, a partir del versículo 20. ¿Ya lo tiene ahí? Y dice así la palabra de Dios. Nos ponemos de pie en reverencia a las Escrituras. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí. Puede tomar su asiento, hermano. Muy bien, hermanos, como continuamos con esta serie de predicaciones acerca de la Reforma, muchos de ustedes ya están familiarizados con la controversia que ocurrió hace 500 años entre Martín Lutero y la Iglesia Católica de Roma. Y usted ha oído hablar ya mucho de Lutero, pero nombramos a Lutero porque él había sido uno de los hombres que Dios había utilizado para despertar a la Iglesia de doctrina que estaba dormida, oculta, por así decirlo, en los años oscuros de la Iglesia, donde Roma tenía control sobre la Iglesia. Y toda la controversia giró en torno a una cosa que luego dio lugar a múltiples implicaciones, pero todo giró en torno a cómo las personas son salvas, cómo las personas son justificadas delante de Dios. Si las personas son salvas por la fe solamente en Jesucristo, o si las buenas obras de los hombres contribuyen a nuestra salvación. Lutero creía, y nosotros también, que la justificación, la salvación, es por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Roma insistía e insiste aún en que sí, la fe en Jesucristo juega un papel principal, primordial en nuestra salvación. Uno no puede ser salvo sin eso, sí. Pero insiste en que las buenas obras de los hombres contribuyen a nuestra salvación. Para Roma, la justificación es una declaración que Dios hace cuando al final de tu vida Dios examina tus obras, las buenas y las malas. No sé cuáles son las buenas. Romanos 3 dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero que pone en balanza, por así decirlo, tus buenas obras y tus malas obras. Y si tú has tenido más buenas obras que malas, entonces tú te has ganado tu estado de ser justo, te has ganado tu justificación delante de Dios. Porque a lo largo de tu vida, mediante un proceso, tú te has ganado ese estado de ser justo delante de Dios. Pero Lutero creía, y nosotros también, que el hombre no es justo en sí mismo nunca, sino que el hombre es justo porque Dios lo declara justo por la fe, la confianza que Él ha depositado en la obra que tiene que ver con la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la época de Lutero, Roma enseñaba que los pecados son perdonados, si pudiéramos ponerlo en dos categorías, ¿no? Uno es a través del bautismo, que según Roma, la Iglesia Católica Romana, el bautismo infunde una gracia especial que Dios te otorga, que perdona todos tus pecados, desde el momento que tú naciste hasta el momento que te has bautizado. Si, por ejemplo, te has bautizado de grande, entonces tus pecados, a partir de tu nacimiento hasta el bautismo, todos te son perdonados. Pero eso no es suficiente, ya que seguramente que luego de haberte bautizado ibas a pecar. Entonces,
tú debías hacer otras cosas para que finalmente esos pecados te sean perdonados. Y una de las maneras de perdonar pecados, según la Iglesia Católica, era por medio de la práctica de los sacramentos, la práctica del sacramento de la penitencia, donde tú ibas delante de un juez, delante de un sacerdote, delante de un cura, y le confesabas tus pecados, le contabas acerca de tus pecados. Entonces este cura o sacerdote te asignaba una serie de cosas que tú debías hacer, incluyendo algunas oraciones. Y también esta iglesia perdonaba pecados por medio de la práctica de las misas, las buenas obras de los hombres, las oraciones. Y lo que más había irritado a Lutero en aquel entonces habían sido la venta de las indulgencias. Ya hemos oído de esto. Tú pagabas dinero, tú dabas una donación a la iglesia en la cual el Papa te hacía un documento, se te entregaba un certificado donde una cantidad de días, meses y años te eran perdonados. Y si tus buenas obras no te han alcanzado en esta vida para entrar al reino de los cielos, entonces tú ibas a pasar a pagar el resto de tus penas en el purgatorio, donde por medio de las oraciones, las misas, las buenas obras de los hombres, tú finalmente algún día puedes salir de ese lugar para entrar al reino de los cielos. Una doctrina que no encontramos en las Escrituras, la existencia de un purgatorio. Y Lutero había creído por mucho tiempo incluso todas estas cosas. Incluso él practicaba el pecado de la penitencia, él se confesaba, oraba, e incluso muchas veces dormía a la intemperie, pero él sentía que nada de esto le traía salvación al hombre, que nada de esto podía justificar al hombre. Y él era la mayor evidencia de todo esto, porque él decía que nada de esto podía calmar su conciencia de los pecados que él entendía que había cometido. Pero finalmente Lutero, estudiando la carta de los Romanos, descubre que el justo por la fe vivirá. Y al principio Lutero no entendía cómo es que el justo iba a vivir por la fe, pero finalmente Lutero descubre la doctrina de la justificación solamente por fe, que ya estaban en las Escrituras. No era algo nuevo, pero que Lutero descubrió en ese momento. Entonces, cuando Lutero descubre esta doctrina de la justificación solamente por fe, él llegó a decir que este era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Cuando Lutero descubre la doctrina de la justificación por fe solamente, entonces él llega a decir que este era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Ahora, la salvación no es por obras. Las obras muestran que tú y yo somos salvos, pero las obras no contribuyen en nada a nuestra salvación. Roma nunca ha enseñado que la salvación es por fe, punto. No. Roma enseñaba y enseña que la salvación es por fe más las buenas obras de los hombres. Ese más es lo que genera problemas en la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto a la salvación se refiere. Hay un Cristo más. Nosotros enseñamos que hay un Cristo, punto. No hay puntos y suspensivos. Ahora, hay pasajes en las Escrituras que parecieran estar tan claros que tú podrías llegar a decir, bueno, esto acabaría con toda la controversia para siempre. Tú llegas a Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, un pasaje muy conocido, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es por gracia, mediante la fe, no hay nada más que hacer. Entonces,
uno llega a pasajes como Efesios 2, 8, 9 y podríamos decir, bueno, ¿para qué tanta controversia? ¿Para qué seguir discutiendo? Más claro que esto no puede decir, pero parece ser que de alguna manera algunos no han entendido la claridad de este pasaje. Por eso es que sola fide o salvación solamente por fe y sola escritura que vimos la semana pasada por nuestro hermano Matías, sola escritura, que la escritura es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, se habían convertido en los dos gritos de batalla en los tiempos de la Reforma. De acuerdo a Lutero, si una iglesia niega la doctrina de la justificación solamente por fe, ha negado la fe cristiana entera. Y ha negado la fe cristiana entera porque ha negado la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso sola fide es de lo que estamos hablando y es de lo que se trata el texto que leímos en Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. De acuerdo a este texto, la ley no me puede justificar delante de Dios. Y no me puede justificar porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios tan perfectamente como para que Él nos examine y nos declare justos. Pablo les escribe a los romanos en esta misma carta, en el capítulo 7, versículo 12, yo se lo voy a leer, no lo busque, y les dice que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa, de manera que Pablo nos está diciendo claramente dos cosas. La ley no me puede justificar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero me dice que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa. Es justa incluso cuando me condena la ley, porque el problema no está en la ley, porque la ley es buena, es justa y es santa. Los Gálatas habían entendido esto que estamos hablando acerca de la justificación solamente por fe, pero en algún momento alguien comenzó a predicarles otro evangelio que no es ningún evangelio, porque ciertamente hay un solo evangelio, les dice Pablo, y en un solo versículo Pablo le dice a los Gálatas 3 veces que el hombre no será justificado por las obras de la ley, y 2 veces en el mismo versículo le dice que la salvación es por fe solamente, en Cristo Jesús solamente. Gálatas 2:16, yo se lo leo. Por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, número 1, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, número 2, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo claramente les dice a los Gálatas un solo versículo para decirle 3 veces que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y 2 veces en el mismo versículo que es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la ley es buena, si la ley es justa, si la ley es santa, ¿por qué es que la ley no me puede justificar? ¿Por qué es que la ley no me puede salvar? ¿Por qué es que la ley no me puede llevar a salvación? Romanos 8, versículo 3. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo por nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, Romanos 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley no me podía justificar. Entonces, ¿por qué es que la ley no me podía justificar? Por cuanto era débil, dice Romanos. ¿Qué es lo que hizo débil a la ley? Por causa de la carne. No es que la ley era débil en sí misma para llevarme a salvación, sino que mi carne no podía cumplir la ley de Dios.
Entonces, lo que la ley no pudo hacer, ¿qué es lo que no pudo hacer la ley? No me podía justificar delante de Dios. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo a cumplir la ley. Esa ley que nosotros no podíamos cumplir, Cristo la vino a cumplir por nosotros. Por eso es que Cristo dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Claro que Cristo no vino a abolir la ley. Si Él hubiese abolido la ley, nos deja condenados. Pero dice, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplir la ley. Para que cuando Él muriera por nosotros, nosotros podamos ser salvos por lo que Él hizo. Y no por algo que nosotros podamos hacer. Hermanos, el mejor de nosotros no es más que un vaso de barro agrietado, sumamente frágil, que solo hay que elevarle un poco la temperatura para ver cómo se quiebra. Aarón, el sumo sacerdote de Israel, recordemos que presionado por el pueblo, él confecciona con sus propias manos un becerro de oro para adorar a un Dios pagano, un Dios que no era Dios. Moisés, el gran profeta que apuntaba a Cristo, levantaré un profeta como tú, dijo Dios, refiriéndose a Cristo. Moisés, que en un momento dado desobedece a Dios, no tratando la santidad de Dios adecuadamente delante de los hombres, y por esa razón Dios no le permite entrar en la tierra prometida. Pedro, el apóstol, quien en un momento Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dices tú, Pedro, que soy yo? Y Pedro, de una manera iluminada, algo que el cielo le había revelado, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, Pedro, bienaventurado tú eres, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No pienses tú, Pedro, que fuiste el que ha llegado a esta conclusión, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Este es el mismo Pedro que tiempo después niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Yo no lo conozco, no lo conozco. Maldita sea, yo no lo conozco. ¿Tú no conoces al Cristo, el Hijo del Dios viviente? El mejor de nosotros, hermanos, no es más que un vaso de barro, agrietado, sumamente frágil. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, vimos la limitación de la ley. Un segundo punto es el rol de la ley. La ley tiene un rol. Seguimos en el versículo 20 del capítulo 3. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Entendiste cuál fue el rol de la ley? La ley me muestra mi pecado. La ley es una reflexión del carácter justo, santo, perfecto de Dios. La ley no solo me muestra mi pecado, sino que la ley me dice lo que Dios es. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Lee los 10 mandamientos y toda la ley de Dios, así es como Dios es. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Dios no quiere, Dios no acepta que tú adores a otros dioses porque no hay otros dioses, solo hay uno. Y tú puedes seguir leyendo y dice, no mentirás, no robarás, no matarás, no adulterarás. Ese es el carácter expresado de Dios. Entonces, la ley es buena, es justa, es santa, porque la ley me muestra lo que Dios es, y no solo lo que Dios es, sino lo que Dios quiere que yo haga, lo que complace a Dios. La ley es como ese espejo en el cual nos miramos y al mirarnos nos sentimos condenados al ver nuestra imposibilidad de cumplir con la ley de Dios. Entonces lo que la ley hace es guiarme hacia Cristo, quien ha cumplido la ley por mí. Y Pablo se lo explica esto a los Gálatas, en Gálatas 3:24, y se los dice de esta manera. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir esto de que la ley ha venido a ser nuestro ayo? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. En la antigüedad, los esclavos de la gente pudiente eran asignados a los hijos de la gente pudiente para que los esclavos guiaran a los hijos de esta gente. Y por lo tanto ellos eran tutores de los hijos de la gente pudiente. Y muchas veces estos esclavos eran personas educadas, les enseñaban a leer y a escribir a sus hijos. Entonces ellos los guiaban hasta que los niños llegaran a una edad adulta en la cual ellos pudieran conducirse por sí mismos. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice es que la ley fue nuestro ayo, es nuestra tutora, quien nos guía, quien nos muestra nuestro pecado para conducirnos a Cristo. Entonces, cuando me miro en el espejo de la ley, me siento condenado, entonces la ley me manda corriendo a los pies de Cristo, quien ha cumplido la ley por mí, para que nosotros vayamos a donde Cristo y le digamos: Señor, no puedo hacerlo, hazlo tú. Entonces Él te dirá: bueno, yo ya lo hice, lo único que tienes que hacer tú es poner tu confianza en lo que yo ya hice. Entonces la ley tiene un rol vital que me muestra mi pecado para conducirme a Cristo. Entonces vimos la limitación de la ley y el rol de la ley. Un tercer punto que vamos a ver es el cambio introducido por Cristo. Porque sin dudas, antes de la ley, lo que se conocía era, antes de que Cristo viniera, lo que se conocía era la ley. Pero la ley condenaba a los hombres. Gente como Abraham no fue salva por la ley, sino que dice Génesis 15, 16 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la gente en el Antiguo Testamento era salva poniendo su fe en un Cristo que había de venir a morir por los hombres, y nosotros somos salvos por la fe en un Cristo que ya vino a morir por los hombres, pero es por el mismo Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, para todos los que creen en Jesucristo, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ves que dice, pero ahora? Hay un pero, hay un ahora. Este pero nos introduce un contraste entre lo anterior y lo que sigue. ¿Qué era lo anterior? La ley, pero la ley no me podía justificar. La ley me mostraba mi pecado. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, no tiene nada que ver con la ley. No tiene nada que ver con la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es un término que se nos dificulta entender muchas veces, pero en esencia, en este contexto, la justicia de Dios habla de un estatus legal, o un estado legal en el que yo me encuentro declarado justo delante de Dios sin serlo realmente. También la justicia de Dios se refiere a la rectitud moral de Dios, el carácter justo, santo y perfecto de Dios. Y ese carácter justo, perfecto, santo de Dios, ahora el hombre puede tenerlo, pero no en sí mismo, sino que es algo que Dios le otorga al pecador, es algo que Dios, como decía el hermano César Ríos, es algo extrínseco, es algo externo al hombre, es algo que Dios me imputa cuando me declara justo sin yo serlo realmente. Esto, dice Pablo, está disponible ahora y aparte de la ley. ¿Cómo? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta justicia de Dios o rectitud moral de Dios me es necesaria para entrar al reino de los cielos. No estaba disponible antes, es disponible
ahora en Cristo Jesús. Y ahora el hombre puede alcanzar la justicia de Dios, puede tener la justicia de Dios, el carácter moral, santo, justo de Dios, pero no por medio de sus propios esfuerzos. Y esto, hermanos, es por eso que el Evangelio me brinda esperanza. Y me brinda una esperanza que no depende de mí ni de mi obrar, sino que depende del mismo Dios obrando, ¿no?, en la persona de Jesucristo. Y esta es buena noticia. Es la mejor noticia del universo, porque mi salvación no depende de mí. Mi salvación cuelga de la misericordia de mi Dios y Creador, y no de mí ni de mi obrar. Y el texto me dice que el Evangelio es necesario para todos los hombres. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hubo, ni hay, ni habrá hombre que haya merecido la gloria de Dios. No es como la Iglesia Católica enseña que hay obras que ameritan tu salvación, pero que hay obras tan extraordinarias que no solo ameritan tu salvación, sino que sobrepasan eso. Y o sea que hay obras que tú has hecho buenas que te sobran, entonces te quitan obras, las guardan en un tesoro de los méritos, que no sé dónde es eso hecho ni declarado, pero te quitan a ti, las guardan en un tesoro de los méritos y sacan de ese tesoro de los méritos y se las dan a otros que están en el purgatorio para sacarlos del purgatorio. No es así, hermanos. La justificación en Cristo Jesús es posible, porque no hay distinción para todos los que creen. Y concluyendo Pablo en este mismo texto, en el capítulo 3, versículo 28, les dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo puede una religión, ¿cómo se dice? ¿Cómo puede una religión decir que las buenas obras de los hombres contribuyen a nuestra salvación cuando la Biblia misma dice que todas nuestras obras están manchadas por nuestro pecado? Y Pablo claramente dice aquí en Romanos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. No hay ni una obra que tú puedas hacer para ameritar tu salvación. Entonces Pablo deja en claro que la justificación, la salvación del hombre es por la fe solamente, en Cristo Jesús solamente, pero surge el problema cuando llegamos a Santiago. No sé cuántos de ustedes han leído Santiago. Santiago pareciera contradecir la enseñanza de Pablo, pero no contradice a Pablo, claro que no. Entendemos que las Escrituras deben interpretar a las Escrituras. Entonces Pablo está lidiando en Romanos con la naturaleza de la justificación, cómo el hombre es justificado, y nos dice que es por la fe solamente. Mientras que Santiago recoge el argumento de Pablo y nos dice cuál es esa fe que salva. Vamos a leer Santiago, vamos a ir rápidamente para concluir. Santiago a partir del capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, versículo 24, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando nos paramos en este pasaje, en este versículo de Santiago, Santiago parece que está diciendo lo contrario a lo que venía diciendo Pablo. Pero si solo tomamos este pasaje, sí, parece que Santiago está diciendo lo contrario de lo que dice Pablo. Pero Santiago no puede estar contradiciendo lo que dice Pablo, porque la Escritura tiene un solo autor y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Y Santiago no está contradiciendo a Pablo, ya que Santiago, tan solo un versículo anterior nos dice cómo es que fue justificado Abraham, y dice que creyó a Abraham, a Dios. Creer es fe, y le fue contado por justicia. Entonces Santiago tiene que estar hablando de otra cosa cuando habla de las obras. Y vamos a tratar de entender este pasaje rápidamente. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Supongamos, si yo le pregunto a alguien aquí, a César por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas? Y César me dice, bueno, soy albañil. Bien, ¿tú cuántas obras has construido? ¿Cuántas casas has hecho? Entonces César me responde, no, yo no he levantado nunca ni siquiera una pared, no sé lo que es un cimiento. Bueno, entonces yo no puedo creer que tú eres lo que dices que eres, porque no tienes obras que me muestren a mí, que me digan que tú eres eso que dices. Si un hermano o una hermana están desnudos y necesitan del mantenimiento diario de cada día, y alguno le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo que necesita para el cuerpo, no le das lo que necesita. O sea, Santiago no está diciendo que por tus obras vas a ganar tu salvación. Santiago aquí está haciendo una ilustración. Si un hermano tiene alguna necesidad y tú no haces nada, ¿de qué te sirve? ¿De qué aprovecha? Dice. Esa fe no te sirve de nada, esa fe está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Y tu santificación? Bueno, no, yo no he dado frutos. Bueno, entonces tu fe está dudosa, esa fe que tú dices que está ahí, no está ahí. No tiene frutos, no tiene vida, esa fe está muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Tú le preguntas a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios creó los cielos y la tierra? Sí. Ahora, ¿tú crees en Dios de una manera que te ha salvado?
Bueno, eso es otra cosa, no sé. Bueno, también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no serán salvos, porque ellos no tienen su confianza puesta en Dios. Es necesario que depositemos nuestra confianza en el Señor. Ese es el tipo de fe que salva. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Bueno, eso no está tan difícil de entender. La fe sin obras está muerta, no ha dado frutos, no tiene vida, está muerta en sí misma. El problema con Santiago surge a partir del versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Para entender este pasaje, vamos a ver un argumento, ¿no? Dice que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo sobre el altar. ¿Cuándo dice Génesis que Abraham ofreció a su hijo sobre el altar? Génesis 22, versículo 9. ¿Cuándo dice Génesis que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Cuándo? Génesis 15, versículo 16. O sea, mucho antes que él haya ofrecido a su hijo sobre el altar. Entonces no puede ser que el ofrecimiento de Isaac sobre el altar haya traído justificación a Abraham, porque él ya había sido justificado en Génesis 15. Un ejemplo, para entender un poco esto. Si yo digo que me convertí, que yo escuché el Evangelio, que creí en el Señor, que tengo fe, mi fe es verdadera, pero que me convertí hace 5 minutos. Una pregunta les hago. ¿Mi fe es verdadera? ¿Dios lo sabe? Me convertí hace 5 minutos. ¿Dios lo sabe? Si esa fe es verdadera o no. Sí, por supuesto que lo sabe. ¿Ustedes lo saben? No. Entonces, el hombre es justificado delante de Dios por la fe y Dios lo sabe. ¿Y los hombres? Por las obras. Entonces, Abraham fue justificado delante de Dios y le fue contado por justicia, fue salvo. Y si alguno tenía dudas de si la fe de Abraham era verdadera, si alguno tiene o tenía alguna duda de si la fe de Abraham era verdadera, aquí está la evidencia. Génesis 22:9, Abraham ofreciendo a su hijo sobre el altar. Entonces, hermanos, espero haber sido claro con esto. Me ha sido difícil de explicarlo, pero claramente vemos en las Escrituras que el hombre es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por ninguna obra humana. Así que esto debería llenarnos de gozo, saber que nuestra salvación depende de Dios, no de nosotros y no de nuestro obrar. Espero que usted haya entendido esto y si hay alguien aquí que es la primera vez que escucha el Evangelio o si también hay alguien aquí que sigue confiando en sus obras para ser salvo, venga a Cristo. Pon tu confianza en Cristo. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo, dice Romano. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y
que podamos irnos de este lugar agradecidos con el Señor, sabiendo que el Señor nos salvó, si tú has puesto tu fe en Él. Gracias.